Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 4 de este pequeño taller de teoría de conjuntos que estamos haciendo juntos. La semana pasada no pudimos tener nuestra clase en el horario regular, entonces la recuperación va a ser el lunes de la semana 7, que en fecha calendario eso sería el equivalente a el lunes 9 de junio. O sea, la idea sería, esta semana tenemos nuestra clase, luego la próxima semana, que es la semana 6, tenemos nuestra clase el viernes en horario normal, sería el 6 de junio. Luego, en la semana 7 tenemos clase el lunes y el viernes, o sea, habríamos clases el lunes 9 y el viernes 13 de junio. Y luego, bueno, continuamos los viernes de manera regular porque estamos una semana atrasados. O sea, esta es la semana 5 y estamos viendo la clase 4 y bueno, recuperaríamos en la 7. Igual, como le estaba comentando Arnold, no estamos corriendo, esta no es una carrera, así que vamos a tomar las cosas con paciencia. Bueno, la clase de hoy, como ha sido tradición, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por repasar lo que hicimos la clase pasada, sobre todo porque fue hace 2 semanas. Entonces, bueno, vamos a poner, voy a presentar otra ventana. Ok, y bueno, vamos a refrescar un poco qué es lo que hemos hecho la última clase. Bueno, en nuestra clase número 3 habíamos empezado a hablar como tal de conjuntos y habíamos empezado con teoría de conjuntos elemental. Bueno, los símbolos que ya utilizamos normalmente, el de pertenencia, sabemos que, bueno, si es un elemento de un conjunto, lo escribimos de esta manera, o sea, el 3 pertenencias naturales, uno pertenece a los racionales. Cuando escribimos la negación de la pertenencia, lo vamos a escribir simplemente como el pertenece con una barra, de manera que, bueno, abreviamos cositas. Tenemos los conjuntos numéricos de toda la vida, los naturales, 0, 1, 2, 3. Vamos a empezar a partir del 0 y ya vamos a ver exactamente por qué. Tenemos los enteros, los racionales, los reales, los complejos. Aquí no hay ningún conjunto esencialmente nuevo. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer durante el curso? Bueno, todo esto que vamos a ver de teoría de conjuntos elemental, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a formalizarlo. Es decir, dentro de nuestro esquema axiomático, ¿qué axiomas nos permiten la construcción de este conjunto? ¿Cómo se construye este conjunto para que se satisfagan las propiedades y tal y tal y tal? Generalmente los conjuntos los escribimos entre llaves. Cuando escribimos todos los elementos entre llaves, o por lo menos un patrón que nos permite construir todos los elementos, lo llamamos que están escritos por extensión. En cambio, cuando los conjuntos están escritos por comprensión es porque, bueno, lo escribimos en dos partes. Una primera parte que nos dice de dónde tomamos los elementos del conjunto, y la segunda parte, bueno, es esa propiedad característica que define a los elementos del conjunto. La idea es que, bueno, perteneces al conjunto si y solo si cumples con esa propiedad. Por ejemplo, en este caso, los números enteros que están entre 3 y 7 estrictos son 4, 5 y 6. Que también, bueno, pueden ser los números naturales, que son las cifras de 456. Es decir, las propiedades características no son únicas, o sea, pueden existir propiedades equivalentes para los mismos conjuntos. Entonces, a partir de ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Si está escrito de manera extensión, no hay mucha pérdida. La idea es que los dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Y si lo tenemos extensión, básicamente lo que podemos hacer es reordenar, contar repeticiones. Eso nos permite simplemente ver, bueno, mira, esto está aquí, este está acá, son iguales. Obviamente esto de ver iguales y solo si cumple con la misma cuestión es mucho más interesante verlos cuando los conjuntos están por comprensión, ¿no? Porque es como, ok, esos generalmente son tipo teoremas, o sea, hay muchos teoremas matemáticos que son de la forma, dos conjuntos son iguales, porque en el fondo lo que quiere decir es que dos propiedades son equivalentes. ¿Qué sé yo? El conjunto de polinomios que satisfaga una condición sobre los coeficientes y el conjunto de polinomios que satisfaga otra condición que a lo mejor son distintas, si terminan siendo iguales es porque, bueno, resulta que las condiciones son equivalentes y tal. Hay muchos teoremas que son de este tipo. Generalmente, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Bueno, lo utilizamos a partir de la noción de subconjuntos. Sabemos que un subconjunto A está contenido en B si todos los elementos de A son elementos de B. Y bueno, vamos a estarlo denotando con este simbolito que tiene el piso, algo así como el menor o igual, ¿no? Fíjense que dos conjuntos van a ser iguales entonces si A está contenido en B y B está contenido en A. De hecho, aquí tenemos esta fórmula que lo que nos quiere decir es que ¿dónde está el lapicito? Ya. Aquí está. Ajá. Bueno, esto lo que nos dice es la negación de la definición de los subconjuntos. O sea,
Cuando A no es su conjunto de B, bueno, A no es su conjunto de B si la negación, si para todos los elementos de A no son elementos de B, sabemos que la negación de eso sería que existe un elemento que pertenece a B y que no pertenece, o sea, que pertenece a A y que no pertenece a B. Básicamente alguien que se sale, ¿no? Entonces, bien, si A es un conjunto de B y A es distinto de B, esto lo vamos a decir que es un subconjunto propio y lo vamos a escribir de esta manera tan horrible. Y la razón por la que escribimos un símbolo tan horrible es porque realmente lo vamos a utilizar muy poco dentro de las definiciones. Y esto para, bueno, no utilizar el símbolo simplemente de contención a secas, que en ciertos libros eso significa la contención equivalente. Entonces, bueno, para evitar confusiones vamos a escribir directamente contenido distinto. El conjunto vacío lo denotamos por este símbolo, que es como un cero con un slash. El conjunto vacío está contenido en todo conjunto básicamente por vacuidad. Si no estuviera contenido, bueno, quiere decir que existe un elemento en el vacío que no está, pero como no hay un elemento en el vacío está contenido en todo el mundo. Al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto, ya empiezan a volverse un poco trabalenguas estas cuestiones, lo vamos a denotar el conjunto partes, entonces es el conjunto de todos los conjuntos que están contenidos en A. Por ejemplo, si A es el conjunto formado por A, B y C, entonces partes de A sería el conjunto formado, bueno, por el vacío, el conjunto formado por A, el conjunto formado por B, el conjunto formado por C, el conjunto formado por A y B, el conjunto formado por A y C, el conjunto formado por B y C, el conjunto formado por A, B y C. En general, si es un conjunto finito que tiene n elementos, el conjunto partes de A va a tener 2 a la n elementos. Una demostración de eso es bastante sencilla. Nosotros podemos encontrar todos los subconjuntos de A tienen, digamos, una manera equivalente de escribirse con sucesiones binarias de la longitud n, que es la cantidad de elementos en el conjunto. Básicamente, si nuestro conjunto es formado por A, B y C y de una otra manera lo ordenamos, todas las sucesiones binarias representan los elementos del conjunto que están en el subconjunto, donde 1 es que sí pertenece y 0 es que no pertenece. Por ejemplo, si ves el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, podemos formar todas las longitudes binarias de longitud 4, que sabemos que esa cantidad es exactamente 2 a la n. Hay dos posibilidades, n casillas, 2 por 2 por 2 por 2, n veces. Fíjense que la sucesión 0, 0, 0, 0 se corresponde al conjunto vacío porque no tiene ningún elemento. La sucesión 1, 1, 1, 1, 1 se corresponde al conjunto completo porque todo el mundo está. Y todas las sucesiones en el medio, bueno, se corresponden a un conjunto, a un subconjunto distinto, ¿no? La idea esta de poder contar la cantidad de cosas a partir de una biyección con otra que sí sabemos contar más fácil es una idea muy importante, que es la que se esconde dentro de la teoría de conjuntos, es la que motivó su construcción, ¿no? La de Cantor, y básicamente es la que está relacionada al concepto de cardinalidad. Cardinalidad es como vamos a llamar al número de elementos de un conjunto, cuando el conjunto es finito. Cuando el conjunto es infinito, también podemos pensar en el número de elementos de un conjunto, pero digamos que es más fácil pensar en las cardinalidades infinitas como, digamos, un grado de biyección, porque recordemos que el resultado principal de la cardinalidad es que, bueno, si dos conjuntos se pueden establecer en una biyección entre ellos, bueno, van a tener exactamente la misma cardinalidad. ¿Qué significaría que tuvieran cardinalidad infinita? Bueno, que se pueden justamente poner en biyección. Y la biyección es como es inyectiva y sobreyectiva, quiere decir que de una u otra manera se pueden ordenar uno al lado del otro de manera perfecta. Si una cardinalidad infinita sería más chiquita que otra, eso quiere decir que no puedes ordenarlos en una fila, uno por uno, de manera perfecta. O sea, siempre que lo vas a hacer, te van a sobrar. Eso es lo que te quiere decir eso, y es un poco más útil pensar en eso de esa manera que verlo de número de elementos, porque los conjuntos infinitos, bueno, los infinitos tienen bastantes paradojas, ¿no? Por ejemplo, las que vimos en el video del Hotel de Hilbert. ¿Cómo podemos distinguir cuándo formalmente un conjunto finito es un conjunto y es finito y cuándo un conjunto infinito es infinito? Bueno, hay una propiedad que cumplen los conjuntos infinitos que no lo cumplen los finitos, es que un conjunto infinito puede ponerse inyectado con un subconjunto propio de él. Por ejemplo, si agarramos los números naturales y agarramos el conjunto de números naturales que son pares, bueno, este conjunto de números naturales que son pares es un subconjunto propio de los números naturales, pero la función f de n igual a 2n es una biyección entre esos dos conjuntos. En cambio, si tú tienes un conjunto finito y tomas cualquier subconjunto propio, el principio del Palomar nos dice que no puedes hacer ninguna biyección porque nunca puedes llegar a una inyectividad. El principio del Palomar nos dice que si tienes más palomas que casillas en el Palomar, algunas palomas van a tener que compartir su casilla. Básicamente te quiere decir, toma una función de A y un subconjunto propio. Si A es finito y su conjunto propio, entonces quiere decir que hay menos casillas disponibles que palomas. Entonces necesariamente al menos dos palomas comparten casilla, lo que quiere decir que esta función no puede ser inyectiva, porque tendrían que compartir imagen.
Entonces no se puede colocar, y esa es una manera de discriminar cuando un conjunto es finito de un conjunto infinito, sin tener que hacer distinciones a, bueno, un conjunto infinito si tiene una cantidad de elementos que se termina, o un conjunto infinito es una cantidad de elementos que no se termina. O sea, estaríamos cayendo en circularidad. Entonces esto nos permite salir de esa circularidad, ¿no? Porque la idea es no definir cosas con las cosas que estamos definiendo. Operaciones triviales con conjuntos, bueno, la unión. Tenemos dos conjuntos A y B, la unión se puede escribir como A unido con B, y básicamente son los elementos que están en uno, en otro o en ambos, ¿no? Porque este o lógico sabemos que es inclusivo, ¿no? Esa disjunción. En particular tenemos un bonito resultado que nos dice que si tomamos a conjuntos A y B que son finitos, la cardinalidad de la unión es la cardinalidad de la suma de las cardinalidades de ambos menos la cardinalidad de la intersección. Obviamente la intersección es la cantidad de elementos que están en ambos. Y esto sirve para resolver problemas combinatorios sencillos. Por ejemplo, si tenemos un salón de 50 estudiantes, 34 tienen un bolso verde, 7 un bolso verde y zapatos marrones, podemos preguntarnos cuántos son los zapatos marrones. Y eso lo podemos ver, bueno, el salón sería la unión, ¿no? Todos tienen la cuestión. Entonces, llamamos A al conjunto de los que tienen el bolso verde, B al que tiene zapatos marrones, tenemos la cardinalidad de A, tenemos la cardinalidad de unión y la cardinalidad de intersección. Despejamos la cardinalidad de B a partir de ahí y nos queda justamente que serían 23 estudiantes. Bien, aquí tenemos por supuesto los diagramas de Venn que representan esta situación, ¿no? En el caso particular donde la intersección de dos conjuntos sea vacía, vamos a decir que los conjuntos son disjuntos, básicamente que no tienen ningún elemento en común. La resta de conjuntos, que la vamos a escribir como A menos B, es simplemente los elementos que están en el primer conjunto, pero no están en el segundo. El diagrama de Venn ejemplifica esto de manera muy rápida, y la forma en la que vamos a construirlo es con este tipo de fórmulas. La diferencia simétrica, bueno, es un tipo particular de resta en el cual tomamos a agarrar la resta de A unido con B y lo unimos, o sea, la resta de A con B y lo unimos con la resta de B con A. Entonces eso lo que nos dice es qué tan diferentes son justamente A y B. Porque, claro, vemos que a partir de acá, la única manera en la que la diferencia simétrica sea vacía es porque justamente son iguales. Si por casualidad hay uno que se sale, va a terminar estando en una de las restas y por tanto va a estar ahí. Ya con esto podemos hacer pequeñas proposiciones y demostraciones con teoremas, simplemente con propiedades de la lógica proposicional. Por ejemplo, podemos demostrar que, bueno, A restado con B unido con C es lo mismo que A menos B intersectado con A unido con A menos C. Podemos demostrar esto a partir de tablas de verdad, simplemente considerando las proposiciones atómicas X pertenece a A, X pertenece a B, X pertenece a C, y hacer una tabla de verdad en la que, bueno, X pertenece a este conjunto y X pertenece al otro conjunto. Si son iguales, debería ser justamente que los mismos valores de verdad aquí aparezcan allá. O sea, una tautología, ¿no? Y básicamente lo que quiere decir es que, bueno, estás aquí si solo si estás acá. Que de hecho así es como se define la axioma de extensionalidad, que lo vamos a hacer en un momentico, ¿no? Pero, como las tablas de verdad suelen serse muy largas, bueno, podemos utilizarlo a partir de las definiciones y las propiedades de la lógica proposicional, simplemente agarrando y, bueno, podemos decir que bueno, tomamos el primer elemento, o sea, el conjunto que está a la izquierda, vamos utilizando las distintas definiciones, chaca, 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 propiedades de De Morgan, propiedades de distributividad, asociatividad, la idempotencia, todas estas propiedades lógicas que ya conocemos, y llegar hasta el conjunto de la derecha. Si esto se puede hacer en un sí y solo sí, bueno, efectivamente entonces los conjuntos son iguales, porque estarías en este conjunto sí solo si estás en este otro. Entonces, bueno, ahora que ya vimos entonces la parte, digamos, elemental, vamos entonces a presentar los axiomas de la teoría de conjuntos. Entonces, bueno, vamos a presentar los axiomas de la teoría de Zermelo-Fraenkel elección, que es la teoría ZFC. Entonces, bueno, hay que recordar dos cositas. Los axiomas son sentencias. Eso quiere decir que son fórmulas de lenguaje de la teoría de conjuntos que no tienen variables libres. ¿Ok? Y la otra cosa es que, bueno, a veces para ahorrar espacio y para facilitar la lectura, hay algunas variables que van a estar libres, como por ejemplo aquí en este axioma, X y Y están libres, pero en realidad lo vamos a interpretar como que están cuantificados universalmente, ¿ok? De manera que en realidad no. Esta X y esta Y lo tomamos como un para todo X y para todo Y. Entonces, vamos a presentar un total de 10 axiomas. El axioma 0 es simplemente un axioma para que la teoría no sea vacía, es decir que, bueno, existe un conjunto, ¿ok? Existe un conjunto X tal que X igual a X. Recordemos, esto es importante, que cuando hacemos el de axiomas de la teoría de conjuntos, los cuantificadores y las variables siempre toman sobre conjuntos. Entonces siempre vamos a leerlos así. El axioma de extensionalidad informalmente nos dice que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos.
formalmente nos dice para todo X, para todo Y y para todo Z. Si Z pertenece a X, si solo si pertenece a Y, quiere decir que X y Y son conjuntos iguales. El axioma de fundamentación. Bueno, esta sería la fórmula. La interpretación en la que vamos a ver este axioma es que, bueno, la relación de pertenencia va a ser bien fundada dentro de los conjuntos. De hecho, eso de relaciones y bien fundadas vamos a verlo principalmente en la clase siguiente, así que no voy a detenerme mucho sobre este axioma de fundamentación. El axioma de separación o de compresión en realidad no es un axioma, es un esquema, porque no podemos cuantificar sobre todas las fórmulas. Si cuantificáramos sobre todas las fórmulas, estamos hablando de lógica de segundo orden y no estamos llegando tan arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un esquema, y es decir, si agarras cualquier fórmula de teoría de conjuntos donde la variable y no ocurra como una variable libre, puedes agarrar y te formas, bueno, existe un conjunto y tal que para todos x todos los elementos de y son sí y solo sí aquellos que cumplan, que están en z y cumplan con la propiedad. Este esquema de separación, fíjense que esta variable z estaría como libre, quiere decir que hay un para todo z, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este esquema y por qué está escrito así, y bueno, básicamente para qué lo utilizaremos. Tenemos el axioma de pares, básicamente nos dice que, bueno, para todo conjunto de x y y existe un conjunto z, donde x y y son elementos de z. El axioma de unión, también vamos a hablar de este axioma hoy, bueno, de hecho también de pares. O sea, hoy principalmente vamos a estar hablando sobre el terminar lo que no dijimos de extensionalidad, separación, pares y unión. Principalmente va a ser la clase de hoy. Vamos a ver por qué exactamente está escrito de esta manera tan horrible y qué significa. Tenemos el esquema de reemplazo, es otro esquema, otra fórmula. Este es un tipo funcional, porque lo que quiere decir es que, bueno, existe un único elemento y que cuando lo metemos aquí hace que se satisfaga la fórmula para todo x a partir de un conjunto. Este esquema lo vamos a entrar en más detalle cuando lleguemos a justamente esa parte, ¿no? Para presentar los demás axiomas, bueno, por supuesto, recordemos, estamos en la licencia de poder definir símbolos nuevos, ¿no? Ya sean funcionales o predicados, simplemente abreviando fórmulas de la teoría del lenguaje de conjuntos. Y, por ejemplo, la más típica es, bueno, subconjuntos. X subconjunto de y lo abreviamos como, bueno, para todo z, z pertenece a x, entonces z pertenece a y. Un conjunto vacío, para todo z, z no pertenece a x. Fíjense que lo puse como vacío de x, porque a lo mejor existen modelos en donde hay varios conjuntos vacíos. De hecho, si vieron lo de los modelitos y justamente los diagramas de Hasse de estas relaciones, hay varios modelos donde hay varios conjuntos vacíos. Sucesor, bueno, para todo z, z pertenece a y si solo si z es x o z está como un elemento de x. La intersección, si solo si perteneces al primero y al segundo. Un conjunto unitario si todos los elementos de ese conjunto son iguales a un elemento de ese conjunto, porque eso quiere decir que en realidad solamente hay uno, ¿no? Entonces, axioma al infinito, su forma en palabras quiere decir que existe un conjunto inductivo. Básicamente lo que quiere decir formalmente es, existe un conjunto donde el vacío pertenece y para todos los elementos de ese conjunto, su sucesor también está en ese conjunto. Eso nos va a producir un conjunto infinito. Ok, finalmente tenemos el axioma del conjunto partes. Eso no quiere decir que, bueno, para todo conjunto, el conjunto partes es un conjunto, ok, existe. Bueno, el axioma de elección, bueno, la forma en la que vamos a presentar este axioma de elección es de esta manera, pero que intuitivamente nos va a decir es que, bueno, para toda familia de juntas, de conjuntos, existe una función de elección, un conjunto de elección, que es que, bueno, agarras todos los conjuntos y extraes exactamente un conjunto, un elemento de cada uno de ellos, y el resultado es un conjunto. Hay muchas formas equivalentes de axioma de elección, esa va a ser una clase completa solamente de axioma de elección, pero bien. Vamos a ponernos de acuerdo sobre las teorías que vamos a estar trabajando. Como vimos, no hay una sola matemática, por decirlo así. Vamos a trabajar en distintas teorías formales, y la diferencia entre esas teorías es simplemente cuántos axiomas tomas. Si tomas todos, desde el axioma 1, extensionalidad, hasta el axioma 9, que es elección, estás trabajando en la teoría ZFC. Z de Zermelo, F de Frenkel y C de Choice, elección en inglés. Entonces ZFC, tomas todos. Por supuesto, tomando siempre el axioma 0, que es que existe un conjunto, ¿no? ZF es, bueno, tomarlos todos excepto el axioma de elección, es decir, tomarlos del 1 hasta el 8. También podemos crear ZC y Z.
es agarrar ZFC y ZF respectivamente, pero le quitamos el axioma 6, que es el esquema de reemplazo. Y además podemos agarrar cada una de estas cuatro teorías, ZFC, ZF, ZC y Z, colocarles un subíndice negativo, tipo ZFC menos, ZF menos y así. Y son cada una de estas teorías respectivamente, pero de paso quitando el axioma de fundamentación. La razón por la que existen estas teorías es principalmente, bueno, porque hay ciertos resultados que son como más fundamentales que otros. Por ejemplo, vamos a ver que hay resultados que solamente se cumplen apenas con tener el axioma de extensionalidad. De hecho, vimos que si tenemos extensionalidad, el vacío tiene que ser único. Vamos a ver también un par de teoremas hoy, por ejemplo, que tenemos que si tenemos extensionalidad y comprensión, entonces existe un conjunto vacío. Si tomamos extensionalidad y comprensión, entonces no puede haber un conjunto universal. Esto si tomamos la de separación. Entonces, bueno, es útil preguntarse, bueno, ¿cuántos teoremas de la matemática son ciertos en ciertas teorías y ciertas no? Por ejemplo, fuera de, digamos, los fundamentos de la matemática, sobre todo en análisis y álgebra y tal, hay muchos resultados que necesitan a juro la axioma de elección, y si quitas la axioma de elección, a lo mejor ya no se cumple. Por ejemplo, todos los espacios vectoriales tienen una base. Ese es un resultado de álgebra muy importante, pero solamente se sigue si tenemos el axioma de elección, porque eso depende del lema de Son, y el lema de Son es equivalente al axioma de elección. O sea, si niegas el axioma de elección, tienes que tomar la posibilidad de que existan espacios vectoriales que no tengan bases. Y bueno, llegan resultados paradójicos con eso. Casi toda la matemática usual, o sea, la que uno realmente hace trabajando por cosas sencillas, sin tener que estar metiéndonos en funciones, en matemática demasiado complicada, o específicamente lógica y conjuntos, va a suceder en ZC menos. ZC menos, entonces, ¿qué significa? Significa extensionalidad, significa separación, pares, unión, infinito, partes. Y ya, eso es ZC menos. Ah, bueno, y elección, porque tenemos la C. Ok, bien. Una forma también de pensar en estos axiomas es no como verdades absolutas, tipo como los pensaba Euclides. Cuando Euclides postuló los axiomas de la geometría, él lo hizo casi como verdades religiosas. Tipo, mira, si yo tomo dos puntos, puedo construir una recta que las pasa, y esa recta es única. Si yo tengo dos rectas paralelas, esas rectas nunca se van a tocar. Él los postuló como axiomas porque eran como verdades casi que religiosas. Pero nosotros podemos pensar los axiomas a un punto de vista menos absoluto y más como, bueno, reglas del juego. Y podemos hablar entonces de consistencia e inconsistencia, modelos y estructuras, simplemente con, bueno, quiénes siguen las reglas y quiénes siguen otras. Por ejemplo, si tomamos tres axiomas, un axioma 1 que sean todos los trabajadores deben usar casco, axioma 2 todos deben usar botas, axioma 3 tiene que haber un supervisor siempre en planta. Bueno, por ejemplo, se pueden tener distintas fábricas donde, bueno, en la fábrica 1, por ejemplo, se cumpla todo. Entonces eso es una estructura, es un modelo de esta teoría, porque existe un modelo, digamos, físico, que tan físico puede ser un modelo matemático, pero bueno, ustedes me entienden, donde se satisfacen estos tres axiomas. Pero, por ejemplo, puede haber otra fábrica en donde no se cumpla lo del supervisor. Entonces quiere decir que, bueno, se puede cumplir el axioma 1 y el axioma 2, y el axioma 3 se puede cumplir y no se puede cumplir. Eso quiere decir que es independiente. Entonces, cuando uno habla de que en matemática, específicamente en este tipo de cosas de lógica y conjuntos, algo es independiente, por ejemplo, la hipótesis del continuo es independiente de ZFC, quiere decir que existen modelos matemáticos, existen estructuras completas que cumplen ZFC y la hipótesis del continuo, y cumple ZFC y la negación de la hipótesis del continuo. Entonces, ¿eso qué quiere decir cuando existe la negación, la independencia? Este concepto de dependencia, de hecho, principalmente se exploró, es principalmente con la geometría de Euclides, porque creo que es el quinto postulado, me parece, es el axioma el postulado de las paralelas, ¿no? Que es que si tienes una recta y un punto exterior a ella, existe una única recta paralela que pasa por ese punto. Y la razón por la que eso llevó a tantas cosas es porque es muy feo. Todos los demás axiomas de la geometría de Euclides son muy sencillos, son muy elementales. Este es como, wow. Entonces la gente pensaba que a lo mejor sí se podía obtener a partir de los otros. Pensaban que no era independiente, sino que era un resultado de los otros axiomas. Y eso llevó al descubrimiento de las geometrías no euclidianas, como por ejemplo la geometría hiperbólica, la geometría elíptica, donde resulta que no se cumple. Entonces existen modelos de las geometrías, por ejemplo el plano euclídeo, en donde se cumplen esos postulados, y el de las paralelas, y existe por ejemplo la geometría hiperbólica, donde se cumplen esos postulados y no se cumplen de las paralelas, por eso son independientes. Esa ruptura de ver axiomas como verdades religiosas y ahora verlas como reglas del juego
fue una postura filosófica difícil de aceptar para la gente. Eso llevó a un shock, un cambio de pensamiento. Y eso pasó apenas hace como, ¿cuánto? 200 años. Entonces, bien. Para también terminar de ver cómo es la estructura, digamos, a más bajo nivel de la teoría de conjuntos, podemos ver que, bueno, estos axiomas se pudieran ver como, bueno, aseveraciones sobre una relación binaria en un dominio del discurso. Por ejemplo, si tu dominio es simplemente el conjunto formado por A, B y C distintos, ¿no? Y ya te dan la relación binaria, te la dan manualmente, por ejemplo, dependiendo de cómo te la den acá, nosotros podemos ver que, bueno, si tengo este par ordenado A, B, en la relación, yo lo interpreto como que, bueno, A pertenece a B. Y eso me permite dibujar estos diagramitas. Entonces, fíjense que a partir de ahí uno permite ver cuando conjuntos algunos axiomas se cumplen, algunos axiomas no. Por ejemplo, en esta estructura 2 no se satisface el axioma de extensionalidad, porque el axioma de extensionalidad me dice que dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. B y C tienen el mismo único elemento que es A, pero sin embargo B y C son distintos. Entonces no se satisface extensionalidad. Aquí no se satisface fundamentación, porque fundamentación me está diciendo que, bueno, si un conjunto es no vacío, entonces tiene que existir un elemento en ese conjunto que la intersección entre el conjunto original y este elemento tiene que ser vacía. Y fundamentación en este caso se está rompiendo porque, por ejemplo, C es no vacío, podemos tomar a A. ¿Y qué pasa? La intersección de C con A es B, pero resulta que B también es elemento de A y también es elemento de C. Entonces, no se cumple fundamentación aquí. De nuevo, cuando llegamos realmente a estudiar esta parte de relaciones bien fundadas y cuando no son bien fundadas, vamos a entender muy bien qué es lo que quiere decir fundamentación, pero bueno, el punto es que uno puede probar en estas estructuras sencillitas cuáles se satisfacen, cuáles no. Y de hecho, hay un ejercicio del Kuhn que es bastante pedagógico, que es justamente, bueno, te doy varias estructuras y te pregunto, bueno, ¿cuáles de los axiomas de extensionalidad, fundamentación, pares y unión se cumplen en cada una de estas estructuras? Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar a estudiar como tal los axiomas, principalmente de la extensionalidad. Básicamente sabemos que dos conjuntos son iguales y sí, solo sí tienen los mismos elementos. Eso es lo que nos dice de manera intuitiva. Y fíjense que nuestro primer teorema es que si tenemos el axioma de extensionalidad, entonces el vacío sí existe, es único. ¿Por qué digo el de sí existe? Porque existen modelos en donde se puede satisfacer la extensionalidad y no hay ningún conjunto vacío. Por ejemplo, yo había dibujado este, me parece. Este modelito con A, B y C, vemos que todos los elementos A, B y C tienen elementos a su vez. Por ejemplo, A tiene como elementos A, B y A, C. B tiene como elementos A y C tiene como elementos A y B. Aquí no se satisface que existe un conjunto vacío, pero sin embargo sí se satisface extensionalidad. Entonces por eso tenemos que tomarlos como hipótesis. Pero lo que sí se cumple es que sí, bueno, si tienes dos conjuntos vacíos, tienen que ser el mismo. Y básicamente la demostración es por vacuidad. Un poco por la vacuidad del bicondicional, ¿no? O sea, si se cumple que ambos son vacíos, por la definición que hemos visto de vacíos, quiere decir que, bueno, ninguno tiene elementos. Pero si ninguno tiene elementos, puedes establecer el bicondicional de que Z pertenece a X y solo si Z pertenece a Y, porque 0 es sí, solo si 0, ¿no? Y entonces, bueno, en particular, por extensionalidad, se cumple que X es igual a Y. Nosotros vamos a tratar de alejarnos en la medida de lo posible de las demostraciones simbólicas, porque obviamente no estamos trabajando todo el tiempo en lenguaje simbólico, pero es importante saber que podemos siempre traducirlas a eso, ¿no? Bien. Extensionalidad también nos dice un poco qué es lo que vamos a tener en el universo del discurso, ya que justamente este resultado nos dice que lo que vamos a trabajar van a ser los llamados conjuntos hereditarios. Los conjuntos hereditarios son conjuntos que a su vez sus elementos son conjuntos, y a su vez sus elementos son conjuntos, y así sucesivamente es una propiedad hereditaria. No podemos tener conjuntos de dragones y de marcianitos, porque por ejemplo, bueno, los dragones no tienen elementos, pero entonces entre ellos tendrían que ser iguales a marcianitos que tampoco tienen elementos. Entonces llegaríamos a que, bueno, los dragones y los marcianitos son iguales y se supone que los estamos distinguiendo. Entonces, pues no podemos tomar en el universo de discurso este tipo de cosas que no sean conjuntos. ¿Ok? El conjunto vacío es el único conjunto, véase la palabra conjunto, que no tiene elementos. O sea, que se satisface con todos los demás axiomas. Entonces, bueno, ahora sí, terminado nuestro pequeño repasito. Siempre me toma como media hora hacer el repaso, pero estos temas vale la pena de verdad verlos varias veces porque son densos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy.
Ok, bien. Ok, ya que tenemos entonces extensionalidad, y el cuaderno, aquí está. Ajá. Vamos a empezar a hablar sobre el esquema de separación. ¿Separación o comprensión? La traducción más literal es decir comprensión, y a veces la voy a decir así porque justamente, bueno, casi toda la literatura está en inglés y es la traducción literal, pero separación es un poquito más significativo, porque realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Recordemos que justamente nos dice la forma en la que tenemos el esquema, ¿no? Si, si es una fórmula del lenguaje de la teoría de conjuntos, donde Y no es libre, entonces, bueno, para todo Z existe Y, tal que para todo X pertenece a Y, sí y solo sí, X pertenece a Z, y, bueno, la propiedad es satisfecha por X. Esto es lo que nos está diciendo el esquema de separación. Bueno, para ver qué es lo que intuitivamente nos está diciendo, esto lo que quiere decir es que, bueno, para toda propiedad, o sea, de manera intuitiva nos quiere decir esto. De hecho, este es probablemente el esquema más utilizado. Obviamente si lo tomamos como esquemas infinitos porque tenemos uno para cada fórmula, ¿no? Por eso es que ZFC es una teoría infinita, tiene una cantidad infinita de axiomas. Entonces, intuitivamente lo que nos quiere decir es que, bueno, para toda propiedad conjuntista, si ya es un conjunto, entonces, bueno, la colección de elementos que justamente pertenecen a A, donde a su vez también se satisface la propiedad, X satisface la propiedad, es un conjunto. Nos permite separar porque podemos agarrar nuestro conjunto A, podemos agarrar solamente aquellos que cumplan con la propiedad P y justamente nos quedamos con esta partecita. Entonces esta partecita serían justamente los elementos de A, donde a su vez, bueno, se cumple la propiedad, ¿no? Ahora, Cantor había trabajado no con esta versión que tiene justamente lo del conjunto acá, sino que había simplemente dicho, para toda propiedad conjuntista, la colección de elementos que satisface esa propiedad es un conjunto. Nosotros vamos a ver que efectivamente eso no se puede tomar, ¿ok? La forma ingenua de separación pudiéramos decirla que, bueno, si phi es una propiedad, bueno, si phi es como antes, pero simplemente sin restricciones, entonces la colección de elementos que satisfacen phi es un conjunto. Esto no lo podemos aceptar como axioma porque lleva contradicciones. ¿Ok? En particular tenemos la famosa paradoja de Russell. Me parece que ya la había mencionado, pero de todas maneras vale la pena volverla a mencionar. Si tomamos este conjunto formado por todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, ¿ok? Fíjense que entonces si uno lleva a decir, bueno, si O pertenece a O, ¿ok? Fíjense que esto sería un conjunto, entre comillas, si aceptamos, bueno, el esquema de manera ingenua, ¿no?
¿Ok? Entonces, o pertenece a O, sí, solo sí, o no pertenece a O, y esto también se devuelve. Entonces, efectivamente, como esto es un absurdo, necesitamos que este no sea un conjunto. Y la forma en la que esto no sea un conjunto es, bueno, cambiar la axioma que dice que esto lo era. Entonces, la forma en la que la modificamos es que, bueno, ahora esto es, digamos, separación, digamos, relativizada a un conjunto. Tipo, mira, estás separando cosas que ya son parte de alguien que sí existe. Tipo, si agarras este conjunto A que sí existe, puedes separar todos los elementos que tú quieras dentro de ahí, de la manera que tú quieras, y va a poder hacerse. Lo que no puedes es simplemente agarrar una propiedad como todo y pretender que, bueno, que efectivamente sí exista. ¿Ok? Lo que sin embargo sí podemos hacer con este tipo de propiedades es que esto lo vamos a empezar a llamar clases. ¿Ok? Es simplemente una abreviación. Y de nuevo, clase es una palabra igual de ambigua que conjunto, pero vamos a interpretarla de una manera concreta. Si conjunto era las colecciones que satisfacen los axiomas de la teoría de conjuntos, clase van a ser aquellas que no lo son. Específicamente clase propia. Entonces, podemos tener aquí una pequeña definición. Para toda fórmula phi, con X libre, la colección, todos los elementos X tales que satisfacen phi de X, la llamaremos clase. Es simplemente para llamarlo de una manera distinta a conjuntos. Si la clase es un conjunto, porque puede suceder, bueno, ya está, es un conjunto. Generalmente lo vamos a llamar conjunto. Si no es un conjunto, es decir, si no satisface los axiomas, ¿no? Bueno, la llamaremos clase propia. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño comentario sobre qué significa trabajar con clases propias. Bueno, como ya vimos, las clases propias no son conjuntos. Entonces las clases propias no están en nuestro universo del discurso, ¿no? Entonces, advertencia. Las clases propias no están en nuestro universo del discurso. Pero son útiles como abreviaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si uno dice un razonamiento, o sea, pongamos, si tenemos una cierta clase propia, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Son útiles para abreviar razonamientos. Por ejemplo, si uno dice, si vamos a llamar a A una clase propia, si A es una clase propia, cuando uno dice una cosa por estilo, para todo X perteneciente a se satisface phi, lo que realmente uno quiere decir, o sea, no podemos tomar esto como una cuantificación sobre elementos de nuestro discurso. Esto es lo que realmente significa, ¿ok? Lo interpretamos como un condicional, ¿ok? Si phi de X se satisface, bueno, más bien. Ok, vamos a... Ok, necesito anotación acá. Vamos a decir que A es la clase formada por la fórmula psi. Entonces lo interpretamos como, bueno, si se satisface psi, entonces se satisface phi.
O sea, esta es una manera en la que podemos realmente interpretar. Y esto fíjense que no tiene ningún cuantificador, porque el cuantificador simplemente lo que va a significar es que, bueno, estaríamos cuantificando sobre todos los conjuntos, que ya vamos a ver que eso también forma una clase propia. Pero esto es útil, por ejemplo, para decir, bueno, mira, probablemente las clases propias más famosas son la clase de todos los conjuntos. Dentro de un momentico vamos a ver que eso no es un conjunto, eso es una clase propia. Y también tenemos la clase de todos los ordinales y la de todos los cardinales. Ambas también son clases propias. Pero entonces a veces uno hace razonamientos como, bueno, para todo x en la clase de los ordinales, y entonces, bueno, eso lo interpretamos como, si x es un ordinal, entonces tal. ¿Ok? Igual, si tenemos una existencial, simplemente vamos a decir que, bueno, existe un elemento en el conjunto en el elemento del discurso, tal que, bueno, tal y tal y tal. Bien, similarmente, con existe. Igual, no vamos a trabajar en particular mucho con clases propias todavía, así que digamos que es como una advertencia que vamos a realmente tomar en cuenta más adelante, pero hay que siempre recordar que, bueno, estamos trabajando en un lenguaje de primer orden y estos cuantificadores siempre tenemos que respetar sobre de dónde estamos sacando cosas, ¿ok? Entonces, bueno. El primer uso que vamos a hacer de teoría del esquema de separación es justamente demostrar que ahora sí existe un conjunto vacío. Vamos a tener entonces un teorema. Y el teorema va a ser que, bueno, el esquema de separación implica que existe un conjunto vacío. ¿Ok? La demostración sumamente sencilla. La forma en la que vamos a hacer es, bueno, nosotros tenemos como axioma cero que existe un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, como existe un conjunto, sea ese un conjunto. Luego, justamente, el conjunto formado por todos los x's, tales que x pertenece a S y x es distinto de x, no puede tener elementos. Entonces, primero, esto es un conjunto porque satisface separación, ¿ok? Está puesto de la manera que tiene que ponerse, ¿ok? Esto es un conjunto por separación. Y bueno, vamos a ver que justamente, bueno, como todos los x tienen que ser iguales a sí mismos, entonces este señor no puede tener elementos. Entonces se satisface que si este conjunto, vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo E de empty, ¿ok? Entonces, E satisface que, bueno, para todo z, z no pertenece a E. Y eso es como nosotros hemos definido en la clase pasada la propiedad de ser conjunto vacío. Es decir, E es un conjunto vacío. Y ya está. Entonces, fíjense, otro, digamos, corolario, por decirlo de alguna manera, es que si tenemos separación y de paso extensionalidad, el conjunto vacío entonces existe por separación y de paso es único por lo que ya hemos visto. Entonces, separación más extensionalidad implican que existe el conjunto vacío y es único. Y dado que esas son las dos características que nosotros buscamos para definiciones, de que se cumplan y de que sean únicas, vamos a denotarlo con un símbolo especial. Entonces tenemos nuestra definición, que es que, bueno, al conjunto vacío único lo denotamos por el símbolo usual, ¿no? Entonces, al conjunto vacío único lo denotamos por conjunto vacío. Ok, otra aplicación importante de separación es lo que nos va a decir que no existe una clase universal.
¿Ok? Una clase en donde estén todos los conjuntos. ¡Uy! Dios mío. Llegó un pájaro a la ventana y me asustó. Uf. Ok. Eso pasó en el conjuro. Algo está pasando en esa casa, chamo. Ok. No, no, o sea, no se estrelló ni nada. Simplemente llegó a la ventana y hizo un ruido y eso como que... y me asustó. Bien, sigamos. Ajá. No existe una clase universal. O más bien, no existe un conjunto universal. Fíjense, si Z es un conjunto, que de nuevo, sabemos que los conjuntos existen porque es el axioma que nos estamos tomando como partida, ¿no? Si Z es un conjunto, ok, yo voy a llamar a Z estrellita. Bueno, todos los elementos X tales que, bueno, justamente X pertenece a Z y X no se pertenece a sí mismo. Creo que es así que se... Ya, creo que estoy mezclando cosas. Ajá, X pertenece a Z y X no pertenece a X. Entonces, fíjense, este conjunto está con la propiedad adaptada a separación que había definido la paradoja de Russell. Entonces, esto es un conjunto porque satisface separación, pero fíjense que en realidad la contradicción solo se sigue si justamente Z asterisco pertenece a Z. Fíjense, si Z asterisco pertenece a Z, lo que entonces tenemos es que, bueno, se tomaría entonces que en este caso, pues tendríamos entonces que, bueno, Z asterisco pertenece a Z y, bueno, Z asterisco no se pertenece a Z asterisco, pero entonces de nuevo por esta definición y tal, caeremos en la paradoja de Russell. Entonces, eso es absurdo. Entonces, si llevar a que Z asterisco pertenece a Z conduce a un absurdo, entonces lo que tenemos es que efectivamente tenemos que tomar, porque es un absurdo, el caso contrario. Entonces, necesariamente, Z asterisco no pertenece a Z, esto por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué tenemos? Que para todo conjunto podemos encontrar un conjunto adicional que no pertenezca a él. Entonces, esto justamente dice que no existe un conjunto que contenga todos, porque si existiera un conjunto que contenga todos, entonces ningún elemento adicional estaría fuera. Entonces, por eso, la colección de todos los conjuntos es una clase propia. Entonces, no puede existir un conjunto universal, ya que para todo conjunto necesariamente existen elementos que a su vez son conjuntos que están fuera de él, ¿ok? Que no sean elementos del conjunto original. Por eso, generalmente a la colección de todos los conjuntos, eso lo vamos a anotar como la clase propia B. Entonces, a la colección. Generalmente lo vamos a anotar B como el universo de von Neumann o simplemente es la tradicional, que podemos verlo, bueno, como todos los X tales que, bueno, X es igual a sí mismo. O sea, esta es una propiedad que cumple todos los conjuntos porque es un axioma lógico. Todos los objetos son idénticamente iguales a ellos mismos. Entonces, esta propiedad la cumple todo el mundo.
Entonces esto sería de alguna u otra manera la colección de todos los conjuntos. Generalmente lo llamamos la clase universal y es una clase propia, ¿no? Entonces tenemos que no solamente existe un conjunto vacío, sino que de paso no puedes tomar a todos los conjuntos y meterlos dentro de un conjunto. Eso te va a producir simplemente una clase propia. Bien, otro detallito que tiene separación. Si se dan cuenta, no hay nada que nos impida en separación. Vamos a enunciarlo de nuevo. Esto quiere decir, para todo z existe y tal que para todo x pertenece a y, si solo si x pertenece a z y se cumple la propiedad para x. Si recordamos, la restricción que teníamos es que phi no puede tener como variable libre a y, pero sí que puede tener variable libre a z, ¿ok? Phi puede tener de variable libre a z. Por ejemplo, fíjense que si nosotros tomamos a este conjunto, ¿ok? ¿Dónde es que está esto? Ajá, aquí está. Vamos a tomar, por ejemplo, a phi como la fórmula. Existe un conjunto U tal que x pertenece a U y U pertenece a Z. Vemos que efectivamente en esta fórmula lo que es X y lo que es Z son libres. Ok, ahora si consideramos el conjunto, vamos a llamarlo Z tilde, ok. Esto por supuesto no es una definición así grande, simplemente como para mostrar un ejemplo, ¿no? Que tomamos como justamente los elementos tales que X pertenece a Z y se satisface esta cuestión. Quiere decir entonces, bueno, ¿esto qué nos está queriendo decir? Este es el conjunto donde justamente estamos agarrando los elementos de Z, donde existe un conjunto que a su vez es elemento de Z, donde justamente X está ahí. Es como de una otra manera que X está como los elementos que están como a dos niveles por debajo de Z. Por ejemplo, si nosotros definimos, esta definición va a ser de manera informal, porque todavía no vamos a ver exactamente cómo estos elementos van a pertenecer al elemento de discurso, pero vamos a definir informalmente al 0 como el conjunto vacío, al 1 como el conjunto formado por el 0 y al 2 como el conjunto formado por el 0 y el 1. Fíjense que si nosotros utilizamos esta definición z tilde, entonces vamos a tener que, bueno, el conjunto 2 tilde va a ser entonces el conjunto formado por todos los elementos tales que x pertenece a 2 y existe un u tal que u pertenece a 2 y x pertenece a u. Eso es lo que dice acá esta fórmula, ¿no? Existe u tal que u pertenece a z, pero claro, estoy tomando z como este. Fíjense que este es el reemplazo que estoy ocurriendo de y a z. ¿Ok? Z ha sido reemplazado. Y fíjense que esto sí que es un conjunto. Bueno, en primera, como el conjunto no formado por el 2, o sea, realmente solamente tiene dos elementos, que son el 0 y el 1, solamente pueden haber posibilidades de que el 0 esté, el 1 esté o ninguno esté. O bueno, los dos estén. Entonces vamos a ver. 2 tilde lo podemos sacar a mano. Si x pertenece a 2 y existe un conjunto u tal que u pertenece a 2 y x pertenece a u, bueno, voy a preguntarme. Ok, el 0, yo sé que el 0
pertenece al 1, porque el 1 es el conjunto formado por el 0. Pero además, el 1 pertenece al 2, porque el 2 es el conjunto formado por el 0 por el 1. Entonces, efectivamente, existe este U, que en realidad es el 1, ¿no? Que justamente el 1 pertenece a 2, y adicionalmente el 0 pertenece al 1. Así que en este conjunto, por lo menos, está el 0. Ahora vamos a ver si está el 1. Me pregunto, bueno, el 1 está en 2, se cumple la primera parte, pero ¿será que existe un conjunto en donde el 1 pertenezca a ese conjunto y ese conjunto pertenezca al 2? Bueno, los únicos elementos que están en el 2 son el 1 y el 0. El 1 no se pertenece a sí mismo, ¿ok? Y además el 1 naturalmente tampoco pertenece al 0, porque el 0 es el conjunto vacío. Entonces efectivamente el 1 no cumple con esta propiedad, el único que le cumple es el 0. Entonces fíjense que efectivamente ese señor sí que es un conjunto. No hay ningún problema. Ok, ahora, ¿qué es lo que puede pasar si entonces la fórmula de separación tomamos a Y libre? Ahí es donde sí salen contradicciones. Si phi tiene a Y libre en para todo Z existe Y tal que para todo X pertenece a Y, sí, solo sí, X pertenece a Z y phi de XY. Bueno, vamos a considerar por ejemplo un ejemplo. Sea phi y la voy a definir como X pertenece a Y. Sí, solo sí. X pertenece a Z y X no pertenece a Y. Esta contradicción obviamente se nota, pues, porque aquí tengo un bicondicional que X pertenece a Y, aquí no pertenece a Y, o sea, aquí lleva una contradicción. Pero fíjense que en esta fórmula efectivamente Y es libre. De hecho, tanto X como Z son libres, pero habíamos visto que, bueno, X siempre va a ser libre porque es la fórmula con la que estamos separando. Z puede ser libre, habíamos visto en el ejemplo anterior que Z sí puede ser libre, pero la que no puede ser libre es Y. Cuando yo digo que no, Z no, o sea, que la que no puede ser libre es Y, la que no puede ser libre es la que me garantiza la existencia. ¿Ve? Esta es la única que no puede ser libre en sí. Entonces, si nosotros formamos el conjunto de todos los elementos tales que X pertenece a Z y se cumple phi de XY, bueno, esto sería igual a la colección de todos los elementos que pertenecen a Z y X pertenece a Y, sí, solo sí, X pertenece a Z y X no pertenece a Y. Ok, bueno, por propiedades de las tablas de verdad y la bicondicionalidad, este X pertenece a Z con este X pertenece a Z van a ser un poco redundantes. Entonces yo pudiera de manera quitarlo. Entonces me va a quedar X pertenece a Z y X pertenece a Y. Sí, solo sí, X no pertenece a Y. Y efectivamente, este señor es una paradoja. O sea, no puede ser que estamos tomando todos los elementos que pertenecen a esa cuestión y de paso cumplen con esta propiedad que es falsa. Entonces, si no podemos tomar a ninguno de estos elementos, este señor pues estaría completamente contradictorio. La única manera en la que aquí no haya contradicción es que no haya ningún elemento aquí en tomar para primer lugar, que sería si Z es vacío, ¿no? Entonces, si Z es distinto de vacío, entonces este conjunto es contradictorio. Conjunto entre comillas. ¿Ok? Esta paradoja suele llamarse justamente un poco la paradoja de la autorreferencia. Pues, o sea, esta en particular es la paradoja del mentiroso, pero codificada en conjuntos, que te dice, te estoy diciendo una mentira. Si te estoy diciendo una mentira y tú eliges creerme, entonces te estoy mintiendo, pero si te estoy mintiendo no me puedes creer. Si te eliges no creerme, entonces estoy diciendo lo contrario a lo que digo, que es que eso que te estoy diciendo la verdad y viceversa, ¿no? Bien. Nada, para quitar este tipo de paradojas, a la autorreferencia, fíjense que ya hemos hablado un poco de la autorreferencia antes. Por ejemplo, cuando dice lo de la frase de esta frase no tiene 6 palabras, ¿ok?
y que su negación es esta frase tiene 6 palabras y ambas eran falsas, es porque, claro, también te estoy haciendo referencia a lo que te estoy diciendo. Esta autorreferencia es una de las características que suelen llevar a paradojas y para eso no las quitamos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a quitar este caso. Entonces, por eso, descartamos a phi con y libre. Ok, unas últimas definiciones que van a ser útiles para, bueno, sobre todo cuando uno quiere hacer conjuntos con separación. Bueno, escribir como la forma enunciada de la fórmula, escribir la cuestión con parámetros de separación, bueno, es un fastidio, así que vamos a tener unas cuantas abreviaciones de notación útiles. Notación. Lo primero que vamos a abreviar es que x pertenece a z, tal que phi de x abrevia a, bueno, todos los x tales que x pertenece a z y se cumple esta propiedad. ¿Ok? De hecho, verlo así es como lo veíamos en la parte de intuitiva de conjuntos, que era la forma de, bueno, de dónde estoy tomando elementos, ¿no? Ok, esto es lo primero que vamos a estar abreviando. ¿Qué otra cosa vamos a estar abreviando? Una clase, un conjunto, podemos formar una clase propia. No, ya, eso es lo que quería colocarles en la anotación. Lo demás era que sí, lo de clase propia y tal. Y bueno, fíjense que cuando está hablando de clases, aquí, fíjense que si esta clase es un conjunto, ¿no? Es única por extensionalidad. Por extensionalidad. Es único. Porque claro, justamente estar en este conjunto sería si, solo si cumples con esta propiedad. Y si estás en esta propiedad, entonces, bueno, si solo si estás en el otro, entonces, bueno, sería único por acá. Entonces, estos eran los comentarios de notación de separación que íbamos a estar hablando. Y bueno, entonces ahora vamos a movernos a, bueno, otras definiciones. Lo primero que vamos a definir es la intersección de dos conjuntos. X intersectado con Y lo puedo simplemente definir como el conjunto de todos los W's pertenecientes a X, tales que W pertenezca a Y. Fíjense que este efectivamente es un conjunto porque cumple la forma de separación, ¿no? Es un conjunto por separación. Tenemos, por ejemplo, la resta de X con Y, que la definimos entonces formalmente como todos los W pertenecientes a X, tales que W no pertenezca a Y. Entonces esto también es un conjunto. ¿Será que yo pudiera definir esto? X unido con Y como todos los W tales que W pertenezca a X o W pertenezca a Y. Bueno, efectivamente así se definen, pero los axiomas que hemos visto hasta ahora, que son solamente extensionalidad y comprensión, son independientes a que existan estas uniones. Es decir, existen modelos en donde estas uniones no existen y existen modelos en donde estas uniones sí existen. Entonces, esto todavía no lo vamos a definir. Ya que extensionalidad más separación son consistentes, es decir, que existen modelos que satisfagan uno y que satisfagan el otro, ¿no? Con la no existencia de dichas uniones. Sin ir tan lejos, uno pudiera ir a estos primeros modelos que justamente puso el Kuhn en el ejercicio anterior y uno puede buscarlos. ¿Cómo uno haría uno para buscar separación si no estamos hablando de estructuras sencillitas que tienen solamente 3 elementos y tal? Bueno, lo que tienen que recordar es que
Las fórmulas pueden tener la fórmula que ustedes quieran, pero en última instancia tienen que ser equivalentes a los posibles valores de verdad que tengan. Y si solamente tienen X perteneciente al modelo, o sea, A, B y C en el modelo, por ejemplo, todas las fórmulas tienen que ser de una u otra manera equivalente a las 8 fórmulas que son A la cumple, B y no, B y C no la cumplen, A y B la cumplen, C no la cumple, B y C la cumple, A no la cumple, B la cumple, A y C no la cumple. O sea, todas estas 8 posibilidades tendrían que verificarlas, pues. O sea, y eso lo que generalmente va a hacer es que, bueno, van a estar tomando tipo de par en par y efectivamente existen modelos en donde efectivamente no tenemos estas uniones. En particular, no lo he verificado tan a fondo, pero me parece que el modelo formado así, ¿ok? A es miembro de B, elemento de B, B es elemento de C y A es elemento de C también. En particular me parece que este señor cumple con estas cuestiones. Este señor cumple con extensionalidad, ya que, bueno, A es vacío, no tiene elementos, B solamente tiene elemento A y C tiene elemento A y B. Entonces se cumple extensionalidad. También se va a cumplir separación. Porque de nuevo, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo A. A es, bueno, un conjunto vacío, no tiene elementos, así que yo puedo separar con cualquier fórmula que yo quiera por vacuidad. B solamente tiene un elemento A. Y entonces fíjense que cuando uno hace separación y uno diga, bueno, todos los elementos del conjunto donde justamente W pertenezca, bueno, X pertenezca a B, y justamente se satisfaga la fórmula phi de X, bueno, la única pregunta realmente es si A la satisface o no. Si A la satisface, entonces realmente terminamos formando el conjunto formado por A, pero este señor es simplemente B. Si A no lo satisface, entonces tenemos el conjunto vacío, y el conjunto vacío es A. Entonces también se cumple. Ahora faltaría este conjunto C. Si formamos este conjunto formado por todos los elementos de C, donde justamente se satisfaga una fórmula, bueno, de nuevo, hay que ver quiénes la pueden cumplir y quién no. Está la posibilidad de que ninguna la cumpla. Entonces, si no la cumple, llegamos al conjunto vacío, que de nuevo es A. Está la posibilidad de que solo A la cumpla, pero este señor, cuando con solo la cumple, es B. Y está la posibilidad de que A y B la cumplen, y este señor es C. Estaría una posibilidad donde B la cumple y A no. ¿Ok? El conjunto formado solamente por B. Ok, bueno, este conjunto formado solamente por B, no existe en este modelo, pero bueno, creo que lo puedo agregar aquí. Sí, creo que lo puedo agregar y ahí está, el conjunto de todos los elementos de C, tales que justamente se satisfaga la cuestión cuando solamente lo satisface B, efectivamente aquí está. Ok, pero ahora llegué a este conjunto nuevo, tengo que preguntarme, todos los elementos que pertenecen a D, tales que se satisface una fórmula. Bueno, como el único elemento que pertenece a D es B, la pregunta es si la cumple o no la cumple. Si no la cumple, tenemos a A, que es el vacío. Y si la cumple, entonces, bueno, sería el conjunto formado solamente por B, que como habíamos visto, este era D. Entonces, ahora sí, efectivamente este señor cumple con extensionalidad y cumple con separación. Fíjense que sí cumple separación porque D tiene solamente elemento a B, mientras que C tiene elemento A y B. Entonces sí tenemos lo de los elementos distintos. Ok, la pregunta es, ¿será que existen uniones? Ok, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en particular, si queremos hacer la unión de B con D, por ejemplo, B unido con D sería un conjunto donde estén todos los elementos de B y todos los elementos de D. Todos los elementos de B son justamente A y A. Todos los elementos de D son B. Entonces, bueno, en particular el conjunto que forma A y B es C, así que sí existe. Ok, ok. Creo que la modificación es esta la que tengo que hacer. Aquí, quito esta pertenencia. Se sigue cumpliendo esta extensionalidad. Porque bueno, A es el único elemento de B y C y B es el único elemento de C. Se sigue cumpliendo separación porque bueno, una propiedad que cumpla
A. Si no la cumple, bueno, es el vacío, que es A. Y si la cumple, es el elemento formado, el conjunto formado por A, que es B. Entonces sí se cumple. Una propiedad formada por los elementos de C, que es solamente B. Si no la cumple, es el vacío, que es A. Y si la cumple, es el conjunto formado por B, que es C. Ajá, ahora sí. ¿Y qué pasa si yo tomo la unión de B unido con C? Ajá, ahora sí. Creo que esto sí me va a servir. Los elementos de B solamente A. El elemento de B, de C, solamente B. ¿Será que existe un conjunto donde estos señores sean elementos? Ahí sí se ve que no. A y B no pertenecen a ningún conjunto simultáneamente. Entonces, efectivamente, esto no se cumple, así que yo no puedo simplemente definir unión y pretender que solamente con extensionalidad y separación tengo las uniones. No las tengo, necesito un axioma adicional. Y por eso tenemos el axioma de unión, que es el siguiente axioma. Entonces, como las uniones son independientes de extensionalidad más separación, hace falta un axioma nuevo. Ok, entonces ese va a ser el axioma de unión. Ok, como les comenté, la clase de hoy es un pelo más corta, así que el break, como justamente esta última parte fue un poco confusa, vamos a tomarlo ahorita, ¿les parece? Entonces, vamos a tomarlo los 5 minutos. Voy a dejar de grabar un momentico. Sí va, brother, pero puedes ir para atrás un momento. Ok, volvimos. Entonces, lo último que hemos visto entonces es que las uniones son independientes de extensionalidad y separación. Así que necesitamos un axioma para introducirlos. De hecho, pudiéramos hacerlo ahorita, pero estoy revisando los apuntes y creo que me conviene más introducir primero el axioma de pares. Es para poder trabajar con cosas un poquito más significativas. El axioma de unión lo vamos a presentar en otro momento. El axioma de pares es uno de los que se entiende más sencillo casi que cuando ves la fórmula. Esto nos dice que para todo y y para todo z, para todo x y para todo y, existe un conjunto z tal que para todo w, no mentira, no hace falta necesito w, lo que existe es un conjunto z tal que x pertenece a z y y pertenece a z. Con este axioma, básicamente lo que nos dice es que las parejas 2 a 2 son conjuntos nuevos. O sea, esto es lo que quiere decir, pues. Las parejas 2 a 2 son conjuntos nuevos. ¿Ok? Realmente, este conjunto Z en el axioma no me está diciendo si tiene elementos adicionales. Puede ser que sí los tenga. ¿Ok? En el axioma. Puede ser que Z tenga elementos adicionales. Así que lo que voy a hacer para formar el conjunto formado solamente por el conjunto X y el conjunto Y, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una pequeña referencia a separación. Entonces, si X y Y son conjuntos, y Z satisface que X pertenece a Z y Y pertenece a Z, lo que voy a hacer es que voy a definir formalmente el conjunto formado por X y Y. Ok, esta es una definición. Como el conjunto único, por cierto, de todos los elementos W, tales que justamente W es igual a X o W es igual a Y. Fíjense que este W pudiéramos meterlo para que estemos completamente en el lenguaje de la separación. Vamos a meterlo en Z. Ahora sí. X y Y se define formalmente, o sea, el par no ordenado
Así es como podemos decirle a este conjunto, par no ordenado. Lo podemos tomar como simplemente, bueno, de este conjunto Z que los contiene, solamente quédate con los que son exactamente iguales a X y los que son exactamente iguales a Y. Entonces ahora podemos hacer conjuntos de arbitrariamente distintas longitudes, o sea, y distintos elementos. Pues ahora podemos ya no estar limitados a elementos, a modelos sencillos que tengan que ser el vacío y el que contiene el vacío directamente, sino que ahora formalmente podemos definir. Entonces, ahora sí, de manera formal. Entonces, definición formal. Fíjense que entonces para hacer esta definición necesito el axioma de extensionalidad para que sean únicos, separación para que exista el conjunto vacío, y además el axioma de pares para poder hacer estas uniones. Entonces, voy a definir formalmente el 0 como el conjunto vacío, que esto es único. El 1 lo voy a definir como el conjunto formado por el 0 y sí mismo, que en realidad nosotros sabemos que esto va a ser simplemente el conjunto formado por él. De hecho, esta definición la pudiera colocar aquí abajo. Yo puedo definir formalmente el conjunto unitario formado solo por X como el par ordenado, el par no ordenado formado por X y sí mismo. Entonces, bueno, ahora sí, me gusta más colocarlo aquí que colocarlo aquí abajo. Entonces ahora sí puedo definir esto así. Y a su vez, pudiera entonces definir el 2 como el 0 y el 1. Tengo dos conjuntos y los puedo unir por pares. Entonces, necesito estos tres axiomas para que estos conjuntos tengan sentido. Entonces, esa es una justificación de por qué vamos construyendo de esta manera. Fíjense que yo pudiera intentar construir el 3 como, bueno, 0, 1 y 2. Pero el problema es que yo no tengo licencia de poder combinar estos conjuntos de esta manera. Lo que yo pudiera combinar por pares, o sea, porque esto sería simplemente, bueno, 0, 1 unido con 2. Pero como vimos, estas uniones necesitan un axioma adicional. Entonces todavía no llegamos a este 3. Todavía el DLC no lo tenemos comprado. Lo que sí pudiera hacer, ¿ok? Lo que sí es válido es empezar a hacer conjuntos de esta manera. 0, conjunto formado por 0, conjunto formado por el conjunto formado por 0 y así sucesivamente. También pudiera empezar a hacer conjuntos de la forma 1 y 2, porque si ahora estos son conjuntos, yo pudiera formar los pares de este señor. Ahora pudiera empezar a hablar del par entre el conjunto, bueno, del 1 y este señor. O sea, todos estos conjuntos ya se empiezan a poner un poquito más curso con las llaves. Todos estos serían válidos gracias al axioma de pares. La cuestión es que, claro, no son conjuntos muy interesantes. O a lo mejor sí, pero no desde el punto de vista que los vamos a estar estudiando ahorita. Yo quiero definir el 3, entonces para eso sí necesito el axioma de unión. Ahora, una última definición que sí también necesita el axioma de pares, y que es una de las definiciones más importantes de la matemática, es justamente, bueno, si ya vimos cuál es el par ordenado, el par no ordenado, vamos a ver cuál es el par que sí está ordenado, ¿no? Entonces, vamos a tener también esta definición. Esta definición no es la única que existe, pero es la más aceptada y es debido a Kuratowski. ¿Ok? Que bueno, el par ordenado XY, que a veces lo escribimos entre paréntesis angulares, se define formalmente como el conjunto formado por X y el conjunto formado por X y Y. Ok, de nuevo, si X y Y son conjuntos. Fíjense que, bueno, si X y Y son conjuntos, yo puedo agarrar a X y Y, lo puedo formar gracias al axioma de pares, y entonces puedo unirlos gracias por el axioma de pares a su vez. Aquí me falta unas llaves. Así. Entonces cada uno de estos se puede definir con el axioma de pares, así que son un conjunto por el axioma de pares. ¿Y cuál es la propiedad básica de los pares ordenados? Bueno, que el orden importa, ¿no? Entonces, básicamente tenemos el teorema de que esta definición satisface
lo que debería satisfacer, ¿no? El par ordenado x con y es igual al par ordenado x y y', si solo si x es igual a x' y y es igual a y'. Para distinguir del par no ordenado, donde, bueno, realmente no importa el orden que tú lo escribas, tiene sentido acá, ¿no? Entonces, bien, esta demostración es un ejercicio que vale la pena hacer. Entonces esta la voy a también dejar como un ejercicio. ¿Ok? Básicamente, el tip es hacer esta demostración por casos. ¿Ok? Sugerencia. Use demostración por casos. ¿Cuáles van a ser los casos? Cuando x es igual a y y cuando x es distinto de y. Es para simplificar un poquito los conjuntos y, bueno, al final tienen que utilizar extensionalidad para... O sea, como al final tienen que demostrar que dos conjuntos son iguales, tienen que demostrar que tienen exactamente los mismos elementos. Entonces es por ahí que sale la demostración, ¿ok? Es simplemente un ejercicio de, bueno, formalización. Entonces, ok, ahora sí. Fíjense que lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a continuar haciendo a lo largo de estas clases primeras que estamos presentando los axiomas es, yo ya vi un montón de cosas de teoría de conjuntos elemental, que si pares ordenados, que si uniones, que si las intersecciones, restas y tal. Lo que estoy haciendo ahorita es demostrar que nuestra forma axiomática de construir conjuntos permite implementarlas. ¿Ok? Es como un poco en lo que hacen los computistas que ven, digamos, en un curso de teoría, un algoritmo, por ejemplo, el algoritmo de ordenación Bubble-Sort. Es un algoritmo que como tal es una secuencia abstracta de operaciones. Pero lo puedes implementar lo puedes implementar en C, lo puedes implementar en Python, lo puedes implementar en Java. Es que, bueno, dentro de esas estructuras formales encuentras una cuestión que te cumple como que su característica principal de comportamiento. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. O sea, tenemos nuestra experiencia intuitiva, cómo funcionan los pares ordenados, cómo funciona el plano cartesiano y tal. Y ahora lo que estamos dándoles es una base teórica ahora. ¿Qué es un par ordenado? Esto es un par ordenado. De hecho, podemos incluso continuar esta definición con, vamos a meter nuevos elementos. No, pero ya, para nuevos elementos sí necesito unizar a juro la unión. Creo que ya esto es todo lo que puedo hacer sin el axioma de unión por ahora. Sí, ahora sí, ya hice todo lo que podía hacer sin el axioma de unión. Ahora sí vamos a ver el axioma de unión. Fíjense que es de esperar que, bueno, haya muy pocas cosas que uno pueda hacer con estos axiomas elementales, porque, bueno, para eso hay tantos, ¿no? O sea, la matemática grande surge con el montón de todos estos axiomas. Tomar estos axiomitas solamente chiquiticos solamente nos produce estos modelos que, bueno, son hasta cierto punto un puzzle, una especie de sudoku si quieres hacerlo, verificar que se cumplen o no, pero no son así como de mucha significancia. Entonces, bueno, ahora sí vamos a presentar el axioma de unión. Este es el primer axioma que su formulación realmente sí me ha tenido. Bueno, la de separación también un poco, pero el axioma de unión, su formulación es: para todo conjunto F existe un conjunto A, tal que para todo conjunto Y para todo conjunto X, si X pertenece a y Y pertenece a F, entonces X pertenece a A. Ok, intuitivamente, ¿qué nos quiere decir este axioma? Este axioma está escrito para que existan son las uniones de las familias de conjuntos. Ok, básicamente la forma es intuitiva, es como, miren, las uniones de las familias de conjuntos son conjuntos. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, que mi familia sea este conjunto formado por, digamos, A, B y C, y a su vez A es, no sé, el conjunto formado por 0, 1 y 2, B es el conjunto de, no sé, 0 y 1, y C es el conjunto formado por el 3, ¿ok? La unión de F sería, bueno, la unión de todos estos elementos que están acá. Entonces sería 0, 1, 2 unido con 0, 1
unido con 3 y este conjunto es simplemente 0, 1, 2 y 3. Vemos que efectivamente los que están aquí son justamente los que pertenecen a algún elemento de la familia. O sea, el 0 pertenece a A y ya está en la familia. El 1 pertenece a A y ya está en la familia. El 2 pertenece a A y ya está en la familia. El 3 pertenece a C y C está en la familia. Los elementos de B, bueno, como están repetidos, no hay problema por la cuestión, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahora esta formulación permite potencialmente familias infinitas, ¿no? O sea, esa es la razón de que nosotros escribamos esta formulación así y no una formulación de esta manera, ¿ok? Digamos, esto permite que f sea infinita, ¿ok? Fíjense que hasta ahora, por ejemplo, esta familia tiene 3 elementos y este elemento tiene 3 elementos. Hasta ahora no hemos encontrado que nuestros axiomas nos permitan la existencia de conjuntos de 3 elementos. Pero vamos a ver, bueno, imaginemos que si ya lo tuviéramos para ver por qué se utiliza, ¿no? Entonces, esto permite que f sea infinita. A diferencia de decir, bueno, para todo x y para todo y existe z, tal que para todo w, si w pertenece a x o w pertenece a y, entonces w pertenece a z. Este sería una especie de axioma de unión, pero finito. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que si x y y son conjuntos, entonces de una u otra manera, x unido con y también. Entonces, claro, esto nos permite utilizar uniones finitas porque entonces ahora podemos unir x unido con y unido con z, se pudiera simplemente utilizar como, bueno, x unido con y unido con z. Entonces esto nos permite utilizar uniones finitas, pero como esto no garantiza nada, si esto pasa cuando hay una colección infinita de conjuntos que quieras unir, entonces, bueno, por eso es que no escribimos el axioma de unión así, sino que lo escribimos así, con esta familia, que aquí nada me dice que no hay ningún problema si esta colección f es infinita, ¿no? Entonces, bien. Igual que como hacíamos con el axioma de pares, este conjunto A puede contener más elementos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir formalmente es si f y A son como en la definición, o bueno, son como en el axioma, vamos a definir formalmente la unión de una familia f como, bueno, todos los elementos x tales que justamente existe y perteneciente a f donde x pertenece a y. Y esto, este pertenece me quedó muy feo. Y esto en realidad necesita, bueno, la separación. ¿Por qué? Porque la separación es que, ¿de dónde vamos a estar sacando estos elementos? Bueno, de A. Entonces, fíjense cómo generalmente hace uno, ¿no? Primero se consigue la fórmula que se supone que deberían satisfacer los elementos y luego buscas el conjunto donde vas a tomarlos. Porque separación necesita que lo relativices a un conjunto y el conjunto A sería este, bueno, todos los x pertenecientes a este conjunto mágico en donde justamente están los elementos de la cuestión. Así que bueno, si lo limitas, como esto va a ser único gracias a extensionalidad, así es como podemos definir formalmente la unión de una familia. ¿Ok? Y ahora sí podemos entonces definir cosas más. Por ejemplo, podemos oficialmente tener conjuntos de 3 elementos. ¿Ok? Vamos a definir primero la unión de... Bueno, vamos a hacerlo más bien así. La unión de dos conjuntos se va a definir como la unión de la familia formada por ellos dos. Esta familia es un conjunto gracias al axioma de pares y esta unión es un conjunto gracias entonces al axioma de unión y separación, ¿no? Entonces, ahora podemos definir, bueno, x y z se puede definir como la unión del conjunto formado x y el conjunto formado por z. Entonces ahora tenemos la posibilidad de hacer conjuntos de 3 elementos. Y de hecho, gracias a esta iteración repetitiva podemos hacer elementos de cualquier cantidad finita de elementos, ya que simplemente agarraríamos este conjunto formado por el último elemento, lo volvemos unitario y lo pegamos al anterior. Entonces, pum, 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 pum. Igual, podemos definir el conjunto de f, y, z, t como el conjunto formado por x y el conjunto formado por zt, que igual por el axioma de pares
podemos directamente hacer esta pareja y luego pegarse a la anterior, y eso también nos va a producir 4 elementos. O sea, tenemos varias maneras de conseguir este conjunto. Fíjense que esto sería una manera. Otra manera sería agarrar este conjunto y pegarle el conjunto unitario formado por T con la unión, ¿no? Entonces, bien, ahora podemos definir la unión de... O sea, ¿cómo definiríamos el par ordenado cuando tiene 3 elementos? Bueno, el par ordenado AB con C se define como el par ordenado con el par ordenado AB y C. Entonces, claro, esta definición ya ni siquiera hace referencia a los conjuntos que la satisfacen, pero si quisiéramos ver tipo la definición conjuntista detrás, tendríamos que aplicar la definición de Kuratowski acá. Entonces esto sería el conjunto formado por el conjunto formado por A y B, y el conjunto formado por este par ordenado y C. Pero a su vez vamos a descomponer este par ordenado dentro de su definición de Kuratowski original. Ok, entonces este sería el conjunto formado por A y AB. A ver si no me estoy comiendo llaves. Esta primera llave es la de la cuestión. Esta segunda llave es la que encierra a este conjunto. ¿Ok? Entonces sí, y de hecho creo que el Kuratowski... Ajá, exacto. Tengo que cerrar esto dentro de unas llaves más. Ahora sí. De hecho... Ajá, eso ya lo había comentado. Bien, y lo mismo. Tenemos estas llaves que encierran un par ordenado. Entonces este par ordenado sería el conjunto formado por A, el conjunto formado por A y B. Esto representan las cuestiones. Y el conjunto formado por... ¿no? Sí, y C. 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, evidentemente, supercursas, volver a la tipo forma súper conjuntista de cómo se construye esta cuestión, pero lo importante es que esto se puede hacer ahora con licencia, porque bueno, si este señor es un conjunto y este señor es un conjunto, yo puedo formar esta pareja y yo puedo formar este conjunto unitario, y esta pareja a su vez tiene sentido por pares. Y realmente hacer referencia a esto ni siquiera es necesario, porque ya estos señores dijimos que no son conjuntos, entonces no hace falta esta cuestión. Entonces, podemos definir este par ordenado de esta manera, de manera similar. Podemos definir x1, hasta xn, digamos x menos 1, xn. Lo podemos definir, como hemos visto, x1, hasta xn menos 1, unido con xn. Y este par ordenado de n componentes lo definimos como el par ordenado que tiene menos 1 componentes y le agregamos la componente adicional, xn. Entonces ahora tenemos pares ordenados y no ordenados de cualquier longitud finita. Ok, bien. Vamos a tener otra definición con respecto a la intersección de una familia. De hecho, esa no necesitamos una axioma adicional para colocarla, no hay ninguna axioma de la intersección. Porque como la intersección todos los elementos están dentro de uno, bueno, por separación sale, ¿no? Entonces, la intersección de una familia, ojo, si la familia es distinto de vacío. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. La intersección de una familia se va a definir como la intersección de los y pertenecientes a f de y. Y entonces esto, bueno, va a ser simplemente el conjunto de todos los x tales que para todo y perteneciente a la familia, ¿ok? X pertenece a y. Fíjense que para separación yo necesito conseguir un conjunto dentro de el cual yo pudiera justificar esta cuestión. Entonces la justificación, el conjunto que yo voy a meter aquí para poder hacer separación correctamente es, bueno, si f es distinto de vacío, f tiene un elemento adentro, ¿no? Si f es distinto de vacío, sea y sub 0 perteneciente a f. Entonces vamos a definir con la intersección de f
como exactamente la misma fórmula, pero esta vez vamos a relativizar a este primer conjunto y a sub 0. Y ahora sí podemos utilizar separación, ¿no? Entonces, ahora sí separación es válida. Entonces ya tenemos lo que significa la unión de una familia, la intersección de una familia. De hecho, la unión de una familia a veces se escribe así como la intersección. La unión de los y pertenecientes a F de y. ¿Ok? Son sinónimos. Ok, entonces ya sabemos, pares ordenados, pares no ordenados, la intersección, la unión de las familias. ¿Qué hubiera pasado si dentro de esta definición yo admito al conjunto vacío? ¿Quién sería este señor? La intersección de la familia vacía. Bueno, vamos a ver. Por vacuidad, nosotros sabemos que, bueno, no, como el vacío no tiene elementos, ¿no? Si yo aplico la definición, la intersección del vacío sería todos los x tales que para todo y perteneciente a x, bueno, aquí necesito una nueva letra, ¿no? Sí, exacto, para todo y perteneciente a... No, esta no es... No necesito la letra, la que necesito es este vacío. Eso sería para todo x perteneciente a vacío, para x pertenece allí. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, no hay ninguna y que satisfaga esto, ¿no? Pero, por vacuidad, tú pudieras decir, bueno, tampoco hay ninguna y que lo niega. Ese es el chiste de la mayoría de los resultados que involucran el conjunto vacío. Es más tipo, te dejamos hacer todo lo que tú quieras porque básicamente no tienes ningún elemento que te detenga. Pero en este caso particular, si yo admitiera que esto es un conjunto y me voy por esta interpretación, que es que ninguna y lo niega, entonces este señor sería simplemente la colección de todos los conjuntos. Porque si yo estoy diciendo, bueno, los x y tales que, bueno, se cumple una condición cierta porque nadie me lo está negando, entonces, bueno, serían todos los conjuntos y ya. Entonces, como sabemos, esto no es un conjunto. Entonces, por eso, la intersección del conjunto vacío no la vamos a considerar como un conjunto válido, pues. Entonces, no es un conjunto. ¿Okay? Entonces, es importante esta hipótesis de que F sea distinto de vacío. Y que de hecho es la hipótesis que nos permite utilizar separación, para poder separarla exactamente de, bueno, el conjunto que pudiera posiblemente contener los elementos, pero alguien más. Bien, entonces, ahora que llegamos hasta este punto, podemos empezar a hacer cosas un poquito más interesantes y vamos a poder empezar a hacer matemáticas. Y creo que lo más elemental que uno puede hacer en matemáticas es contar, ¿no? Vamos a hablar momentáneamente sobre contar. Bueno, nosotros habíamos dicho que vamos a empezar contando a partir del 0, luego el 1 lo formamos como el conjunto formado por el 0, el 2 lo vamos a formar entonces por el conjunto formado por el 0 y el 1, y de ahora en adelante nosotros lo que vamos a definir es el sucesor, ¿ok? Definimos el sucesor de un conjunto como, bueno, a veces escribe sucesor de x, o a veces lo escribimos como s de x y ya, y esto es simplemente la unión de x con el conjunto unitario que la forma. ¿Ok? Este conjunto existe, bueno, esta es partecita gracias al axioma de pares y esta otra por el axioma de unión, ¿no? Entonces hace falta pares de unión para tener esta definición.
Y bueno, probablemente separación, para hacer la separación de toda esta cuestión, o sea, y bueno, por extensionalidad sería único, ¿no? Es único por extensionalidad. Entonces necesitamos todo lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora oficialmente podemos ver que el 3 lo puedo definir como yo quería, que es el conjunto formado por 0, 1 y 2, que esto es lo mismo que unir 0, 1 con el 2. Pero 0, 1 es 2. Entonces, efectivamente vemos que el 3 es el sucesor del 2, así como esperaríamos. Y de hecho eso lo podemos hacer para todos los números naturales, ¿no? Entonces, bueno, el 0 es el conjunto vacío. Fíjense que el 1 es simplemente el sucesor del 0, porque es lo mismo que el vacío unido con este conjunto, te da simplemente la colección, ¿no? 2 sería el sucesor del 1, porque de nuevo sería 1 unido con el conjunto formado por el 1, es decir, 0 unido con el conjunto formado por el 1, esto me da 0, 1. Tengo entonces que 3 es el sucesor del 2. Cuatro sería el sucesor del 3. Y así sucesivamente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que vamos a observar es que si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. De hecho, otra de las características de esta definición, así como estamos haciendo los números naturales, es que ahora se satisface que, bueno, justamente si n es menor que m, entonces n pertenece a m. De hecho, esto no es un sí, un sí entonces, se puede incluso devolver. Y recíprocamente. ¿Ok? Por ejemplo, el 7 es menor que el 10, y efectivamente, nosotros escribimos el 10 como el conjunto formado por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y hasta ahí. Fíjense que n es igual a n, pero n no pertenece a sí mismo, ¿no? O sea, el 10 no pertenece al conjunto. Fíjense que otra característica es que los números naturales, vistos como conjuntos, tienen tanta cantidad de elementos como el número natural en sí mismo, ¿no? Entonces, observamos que n tiene exactamente n elementos. Esta es la razón por la que nosotros empezamos a encontrar naturales a partir del 0, porque sería mucho más fácil, o sea, uno puede hacerlo y no pierde ninguna definición matemática en el camino, que llamas el 1 a este conjunto vacío y vas armando sucesores. De hecho, bueno, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que si tú haces eso, entonces el 1 tendría 0 elementos, el 2 tendría un elemento, el 3 tendría 2 elementos, o sea, vistos como conjuntos, pues. O sea, vamos a ver una distinción entre ver el número natural como un conjunto y ver el número natural como un número en sí mismo. Entonces, si yo quiero conservar la propiedad que parece lógica de que los conjuntos vistos como conjuntos tengan la misma cantidad de elementos que el número visto como número, necesito entonces empezar a reportar a partir del 0. Ya, esa es toda la razón por la que generalmente en los conjuntistas empezamos a contar los naturales a partir del 0. No hay ninguna otra razón, no hay ningún otro misterio. Y esta estructura satisface justamente los axiomas de Peano. Los axiomas de Peano son una serie de axiomas que puso Giuseppe Peano para satisfacer las propiedades que en ese momento se esperaban de los números naturales. Por ejemplo, que tienen que tener un punto de inicio, que tienen que tener un sucesor, que el sucesor de... O sea, si los dos sucesores son iguales porque el número es igual. O sea, hay un montón de axiomas de estos, creo que son 5. Y esta definición de alguna manera los cumple. Pero ahora, si bien podemos construir todos los números naturales que nosotros queramos, hay una pregunta. ¿Será que yo puedo construir al conjunto de todos los números naturales? Todavía no lo sé, porque hasta ahora ninguna de mis axiomas, ninguna de mis fórmulas me permite tener conjuntos potencialmente con infinitos elementos. Pudiera ser, bueno,
la única potencial forma de conseguirlo sería con el axioma de unión, que yo había dicho que podía tener potencialmente una cuestión, pero claro, si yo no tengo ningún conjunto infinito, y yo tendría que entonces construirlo a partir de una familia infinita, entonces llego a como, bueno, ¿de dónde saco mi familia finita en primer lugar? Entonces necesito algo que me diga que yo puedo continuar esta construcción y todos esos resultados van a generar un conjunto. Por eso es que hace falta axiomas adicionales para asegurar la existencia de los números naturales como conjunto. Cada uno de los números naturales independientemente existe gracias a estos axiomas. Pero la colección de los números naturales todavía no sabemos si existe. De hecho, existen modelos en donde no existe. Existen modelos de matemática esencialmente finitas donde todos los conjuntos son finitos. ¿Ok? Entonces, esta idea es la que nosotros vamos a formalizar dentro de un par de clases cuando empecemos a hablar de, bueno, los ordinales de von Neumann. Los ordinales de von Neumann es esta construcción pero seguida. O sea, fíjense que por un momento vamos a creernos que los naturales existen como conjunto. ¿Ok? Si los naturales, y que bueno, por razones históricas, cuando estamos hablando del contexto de ordinales, a los naturales los escribimos como omega. ¿Ok? De hecho, es como omega se parece un poco a como uno dibuja el infinito, ¿no? Y la idea es que, bueno, quisieras ver como cuántos elementos tiene, infinitos. Entonces, si omega como conjunto existe, uno pudiera obtener el sucesor de n. Es decir, el sucesor de omega. Fíjense que el sucesor de omega, por definición, sería omega unido con el conjunto formado por omega. ¿Ok? Este sucesor, bueno, ya que todos los sucesores en los números naturales se obtienen sumando 1, 1 se obtiene sumando 1 al 0, 2 se obtiene sumando 1 al 1, 3 se obtiene sumando 1 al 2 y así sucesivamente. Bueno, continuando con esta notación, vamos a llamar al sucesor de omega, omega más 1. Vamos a ver qué propiedades tendría. Fíjense, si n pertenece a omega, es decir, si n es natural, ok, entonces justamente por esta definición, yo estaría viendo que, entonces, como estoy en esta unión, quiere decir que n pertenece a omega más 1. Y de hecho, nosotros hemos visto que esta pertenencia, si yo pudiera también como adaptarla de alguna u otra manera a que esta pertenencia sea un sí solo sí, si n es menor que omega, esa es la otra razón. Vamos a querer escribir cosas algebraicas donde vamos a decir, bueno, n menor que los números naturales. Entonces, para no tener que estar escribiendo n menor que los números naturales, que se ven muy feo, vamos a escribirlo como n menor que omega. Y le vamos a dar también una interpretación cuando veamos lo de relaciones de orden, órdenes bien fundados. Esto quiere decir tipos de orden, y sí son tipos de orden comparables con una relación estricta. Entonces fíjense que de una otra manera pudiéramos llegar a n menor que omega más 1. Y bueno, estas cosas que parecen muy locas es lo que vamos a formalizar en las clases siguientes. Pero de una otra manera, esto nos permite contar más allá del infinito. Entonces ahora tenemos la posibilidad de tener lo que Cantor llamó números transfinitos, es decir, números más allá del infinito. Desde un punto de vista meramente formal, agarrando esta construcción y siguiéndola, nada me impediría agarrar, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, eventualmente llego omega, que como entonces he comentado, representa todos los números que tiene por detrás, que sean los números naturales, y yo pudiera continuar mi construcción, bueno, omega más 1, omega más 2, y luego pudiera hacer hasta que llegue hasta omega más omega, o sea, volví a contar los números naturales, pero omega más omega es simplemente 2 por omega. Y luego pudiera seguir contando 2 omega más 1, 2 omega más 2, y así sucesivamente. Esta forma de contar es la que inventó Cantor, y es la forma en la que él dice, bueno, los números reales puede ser que tengan más elementos que los números naturales, pero yo igualito puedo contarlos a todos. Y esa forma de contarlos es la forma que justamente se formaliza en los ordinales. Igual, esto es todavía una aproximación muy informal a los ordinales, todavía no estamos conociéndolos de manera, digamos, como concreta, y hasta ahora los únicos ordinales que podemos asegurar que existen son simplemente los números naturales. Esta parte para acá son los que podemos asegurar que existen por ahora.
solo podemos asegurar que existen hasta aquí. ¿Ok? Yo necesito entonces una acción adicional para tener la posibilidad de tener este ordinal omega, estos números naturales. Eso es lo que generalmente lo que nosotros vamos a hacer es formalizarlo en el axioma del infinito. Porque vamos a decir, bueno, esto es un conjunto inductivo y a partir de acá vamos a poder decir, bueno, los naturales van a ser el conjunto inductivo más chiquito y a partir de ahí, bueno, vamos a efectivamente ver que existe una relación de orden y n pertenece a omega si solo si es n menor que omega. Pero eso, como les digo, voy a hacerlo la próxima clase. Entonces, vamos a la clase de aquí, o sea, de hoy hasta aquí. Ya solamente quería presentar estos axiomas de separación, eh, o sea, separación, pares y unión, que ahora junto con extensionalidad nos permiten construir toda una serie de estructuras matemáticas y estamos empezando a ver qué pudiéramos seguir haciendo si continuamos estos procesos hacia el límite, lo cual va a llevar a los siguientes axiomas, en particular el axioma 7, el axioma del infinito. Él nos asegura que existen estos conjuntos inductivos que van a ser los ordinales. Pero los ordinales también tienen otra forma completamente divertida e interesante de construirse a partir de relaciones de buen orden, matemáticas como de relaciones discretas. Entonces, por eso lo que vamos a ver después, tipo en la siguiente clase, van a ser matemáticas discretas. Relaciones, órdenes, buenos órdenes, un poco de fundamentación y vamos a ver si con eso podemos llegar a definir ordinales. Entonces, bueno, vamos a la clase de aquí. La clase de esta aquí. ¿Qué te pareció, Armin? Estuvo bastante bueno, ¿viste? Y la clase que viene va a estar aún mejor, o sea, estuvo demasiado intenso y bastante bueno. La verdad estoy bastante contento. Me alegra que te haya gustado. Sí, chamo, está demasiado fino esto. Me alegra. Voy a detener la grabación